¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias, pero muchas gracias por estar con nosotros de nuevo en su programa Pacto Renovado. En esta ocasión nos acompaña la pastora Alma Córdoba. Es un verdadero gozo y placer que esté con nosotros, pastora. Pastor Francisco, la honrada y agradecida con Dios soy yo. Bienvenidos, amada audiencia, a Veracidad Channel, su casa, en Pacto Renovado. Es un honor siempre estar aquí. Estoy feliz, gozosa y me apasiona el tema que vamos a tratar. Estoy totalmente contenta porque hace 8 días pudimos ver cómo Dios, Jesús, se manifestó de una manera sobrenatural. Así es, pastora Gloria a Alma. Dios. Y pues Sí, pastor. al mismo tiempo podemos decir y pensar, y usted que está allí viéndonos desde el lugar donde se encuentre, que el conductor es nuestro Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. Está con nosotros y su amigo y hermano, la pastora Alma, su amigo y hermano Francisco Ganul, y vamos a comenzar en este tiempo a meditar en las Sagradas Escrituras. Quédese con nosotros, hermana Alma. A mí me gustaría que retomemos nuevamente cómo no, esa situación que es muy profunda, ahí en el versículo 32 sí, del pastor. Evangelio según Mateo, en el capítulo 9. Es muy importante, dado la fecha y las situaciones que vivimos, las diferentes personas, los diferentes cristianos. Digo diferentes en el sentido de las denominaciones, porque en la ortodoxia, pues la práctica no es la misma, podríamos decir, aunque tenemos un mismo Dios, un mismo Señor, un mismo Espíritu, un mismo bautismo, nos damos cuenta que la liturgia es diferente, varía. Entonces, ¿qué podemos aprender de ello por medio de las Escrituras, pastora? Sí, me gustaría que para los que nos están acompañando, que no pudieron estar la semana pasada, hacer un poquito de recordar cómo Dios, nuestro Señor Jesucristo, está llegando a Galilea, a Capernaum, y cómo este hombre que se llama Jairo, este hombre que es importante en la sinagoga, tiene una necesidad muy particular. Sí. Y lo más maravilloso de este mensaje que estamos tratando es que lo reafirma los 3 evangelios. Eso estaba analizando, pastor, me encantó. Para los que quieren anotar, en Mateo 9, 18, 26, Marcos 5, 21, 43 y Lucas 8, 40 al 46. Va reafirmando anécdota, este acontecimiento tan importante, porque Jesús hace 2 milagros muy particulares: resucitar a una niña de 12 años y resucitar a una mujer de flujo de 12 años. Y me gustaría que retomemos, lo hice el comentario la vez pasada en el programa, donde Jairo está simbolizando, representando al pueblo judío, al hebreo. Pero la mujer de flujo de sangre, ella está representando a los gentiles. La niña tenía 12 años, la mujer 12 años de flujo. Eso simboliza las 12 tribus, eso simboliza los 12 apóstoles. Tanto el antiguo pacto como el nuevo pacto serán unidos, somos unidos por Cristo, ese Dios todopoderoso, glorioso, ese hombre Dios que se manifestó con poder y autoridad, sanando, resucitando y dando libertad al necesitado. Nosotros tenemos que enfocar a Jesús tal como Él es, porque así como Él era, así como Él es, así será eternamente. Y nosotros estamos declarando un poder, una palabra de autoridad que nada ni nadie podrá negar. Y eso es lo más glorioso, mi hermano, porque dices, bueno, la mujer de sangre, ¿qué importa? Ella gastó todo lo que tenía. Ella luchó por su salud. Y en esa época, en Levíticos, quiero que me acompañe, pastor, por favor, 15, porque eso es sumamente importante, entender cómo la mujer era despreciada y sobre todo con un acontecimiento de enfermedad
en este caso particularmente. Levíticos 15, 25 al 27. Por favor, pastor, si me hace. Levíticos 15, 25 al 27. Por favor. Dice de esta manera: si una mujer tiene flujo de sangre por muchos días, fuera del tiempo de su impureza, o si tiene un flujo más allá del tiempo de su impureza, todos los días que dure el flujo de su inmundicia, ella quedará como en los días de su impureza, es inmunda. Toda cama en que se acueste durante todos los días de su flujo será para ella como la cama de su impureza, y todo objeto en que se siente quedará inmundo como en la inmundicia de su impureza. Cualquiera que toque esas cosas quedará inmundo, lavará sus vestidos, se bañará en agua y quedará inmundo hasta el anochecer. Pero si ella se ha limpiado de su flujo, contará para sí 7 días y después quedará limpia. Al octavo día tomará para sí 2 tórtolas o 2 palominos y los llevará al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión. Me encanta Levíticos porque muchas veces nos cansa un poco el estudiar lo que son los decretos, los mandamientos y el estatuto, pero aquí todo el tiempo era una ordenanza. Entonces la mujer era repudiada totalmente por el flujo de sangre. Era como una maldición. Y el que ella tocara, el que se arriesgara a tocar el borde de Jesús, eso es lo más importante, rompió un paradigma. Ella dijo, mi fe, yo tengo fe en ese hombre, yo sé que ese hombre me puede sanar. Y aquí lo más glorioso, ese hombre hoy te puede sanar a ti y a mí, de toda enfermedad, Amén. de todo pecado, ¿verdad? Amén. Nos puede limpiar. Así sea. Adelante, Cuando mi pastor. nosotros confiamos en la palabra de Dios, cuando nosotros vivimos de acuerdo a las enseñanzas e instrucciones de nuestro Señor Jesucristo, podemos tener en cuenta que Él es un amigo fiel, que Él escucha y responderá nuestras oraciones de acuerdo a su voluntad. Démosle a nuestro Señor Jesucristo precisamente esa confianza. Podemos nosotros depositar nuestra confianza en Él, y así como esta mujer que tuvo la confianza y romper con todo ese sistema religioso que en aquel tiempo pues se vivía practicando, o aún hoy en la actualidad. Tenemos tabúes en cuanto a las mujeres, tenemos tabúes en cuanto a las situaciones que se viven. Dese usted la oportunidad de conocer a Jesucristo, dese usted la oportunidad de recibir a Cristo Jesús en su vida. Él quiere sanarle, Él quiere trabajar en su hogar, con sus hijos, Él quiere entrar en la vida de usted, llegar a la vida de usted y hacer todo aquello que va a rendir, que va a traer bendición para todos los suyos. Así que podemos confiar en Cristo Jesús, Pastor Alma. Amén, pastor. Antes de entrar a la cita que me pidió que leyera, me gustaría ir a Marcos 5, porque eso es sumamente importante. Marcos 5, donde dice en el 39, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Ya estaba manifestando su poder, su autoridad y su voluntad. Y en el 40 de Marcos 5, 40, y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña. ¿Sí? Aquí hay que ver que también entraron solamente Pedro, Jacobo y Juan. Dios nos llevó a todos. Solamente en este acontecimiento de resurrección, que simboliza la resurrección de Lázaro, simboliza la resurrección de los que hemos venido a Cristo muertos y hoy en vida, y a la resurrección, porque esa es nuestra esperanza, la venida de Cristo. Cómo nos resucitará y nos dará un cuerpo glorioso. Pero aquí en el 41 dice, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. ¿Cuántas veces no hemos leído esta cita? Pero quiero decirles que tiene una profundidad, un poder, que la muerte Cristo la venció en el Calvario. Cristo la venció en su muerte y resurrección.
Y hoy Él quiere darnos vida. Levántate, dice Jesús. Aquí lo hermoso es Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Fe verdadera significa acción. Esto es traducido en el arameo, que es importante entender que los apóstoles, tanto Jesús, practicaban el arameo, el griego y el hebreo. Eso es bien importante porque por las traducciones, no tener la traducción correcta, podemos perder el verdadero significado. Y ese significado es Talita Kumi. Yo te resucito. Levántate. No importa lo que estemos pasando. No importa la prueba y la necesidad. El Señor nos dice hoy a ti y a mí, levántate, ten vida, porque solamente en Él podemos tener vida y vida abundante. ¿Verdad, mi pastor? Amén. Además, podemos darnos cuenta que estas palabras de poder, como son expresadas en la Biblia, y que precisamente en lugar de ganar el apoyo, en lugar de ganar la confianza de los que bien veían este tipo de milagros, lejos de eso podemos darnos cuenta cómo las personas se sentían incómodas, cómo las personas al escuchar hablar a Jesús en ese lenguaje, el lenguaje antiguo, el lenguaje arameo, el lenguaje de los antepasados, ellos se sentían crispados por el hecho de que Jesús había vivido en Egipto, de que Jesús podía traer algunas enseñanzas de Egipto, y eso es lo que precisamente podemos ver en la actualidad. Tristemente, las personas hacen uso de una glosalalia que ni siquiera conocen, del hablar en lenguas, que más que hablar en lenguas sería verborrea. Entonces, todo ese tipo de cosas en los cuales la gente confía, que pues la verdad ni siquiera sabe de dónde proceden. Jesucristo nuestro Señor tenía bases, y bases muy importantes para hablar en diferentes lenguajes. Si reconocemos a Jesucristo como Dios y Señor, pues podemos darnos cuenta que Él es el que inventó todos los idiomas y todos los lenguajes. Así que no estaba diciendo nada raro al hablar en otro lenguaje. Arameo. Simple y sencillamente estaba haciendo uso, pastora, de un poder, Amén, del poder divino que Él poseía, que Él tiene y que aún en la actualidad sigue ejerciendo Amén, en las personas. Y podemos darnos cuenta de ese poder en Cristo Jesús nuestro Señor, que transforma, que cambia las vidas, que sana y que perdona pecados. Aleluya. Me encanta. Bueno, entonces vamos a Mateo 9:32, que me había comentado, pastor. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo, endemoniado. Y echando fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. En Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Así es. Podemos darnos cuenta que cómo estos actos de milagros representaban para muchos de aquella época una muestra de rebeldía. El príncipe de los demonios precisamente es el diablo. Y nosotros hoy en día podemos darnos cuenta cómo, y es muy importante saber de esto, cómo al hablar, cómo al decir, cómo al enseñar, debemos siempre, siempre darle la gloria y la honra a nuestro buen Dios y Señor Jesucristo. Los líderes de aquella época, los líderes, pues no podemos decir del judaísmo, porque se vivía una época en aquel entonces en que el judaísmo o la ley de Dios había sido mezclada, por no decir cambiada. Entonces podemos darnos cuenta del rechazo al Rey Celestial, el rechazo a Jesús, el rechazo a las enseñanzas de Jesús, que era un practicante directo de la ley de Dios. Amén. Sí, definitivamente el diablo dice la palabra en Mateo 8:40, donde dice que el diablo vino a robar,
a matar y a destruir. destruir. Entonces él siempre va a tratar de distorsionar, de cambiar la palabra de Dios, pero aquí hay una blasfemia, cuando en el 34 donde dice, pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Vamos a Mateo 11 para confirmar este milagro tan glorioso, como Jesús todo el tiempo se manifestaba en liberación, en sanidad, en milagros y prodigios, pero cuando les decía, no os digan a nadie, es porque Jesús no quería que ahí lo vieran como nada más el Dios o el hombre de los milagros, sino Él quería la conversión, Él quería el arrepentimiento, Él quería que creyeran en su Padre. Pero aquí estamos en Mateo 12, por favor, 22 al 24, dice, entonces fue traído a Él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y el mudo veían y hablaban. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Como la gente, a pesar de ver los milagros, decían, ¿será al que estamos esperando? Mucha incredulidad. Sí, pastor. Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Rebatían, se indignaban, querían entorpecer la credibilidad de esos milagros prodigiosos, porque no existía un solo hombre, ni existe un solo hombre que pueda hacer esos milagros más que Cristo. Entonces aquí tan maravilloso como el Señor se está manifestando y los fariseos siempre poniendo en duda el poder y la autoridad del gran yo soy. Sí, se resistían a creer en Dios, se resistían en confiar en Dios, y cuando vemos en la cita precisamente de que Jesucristo los acusa también, los señala y les dice, claro, todo reino dividido contra sí mismo será desolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no quedará en pie. Ahí en Mateo 12, 25. Sí. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta, nosotros podemos ver cómo la resistencia, cómo el resistirse, aún viendo los actos milagrosos, ¿sí? Y dándole un calificativo de que se están realizando por medio de Satanás. Pero ¿de dónde viene todo este tipo de ideas y pensamientos, Pastora Alma? Bueno, ellos pensaban que Jesucristo era un brujo. Ellos pensaban que Jesucristo era una persona que practicaba las artes mágicas. ¿De dónde sacan ellos este pensamiento? Este pensamiento lo tienen porque Jesucristo vivió en Egipto. Entonces ahí en Egipto pues era una también del ocultismo y todo eso. De hecho se tiene un libro, el libro de los muertos, de allí de Egipto y todo esto. Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros sacar de estas ideas de los fariseos, de los saduceos de aquel entonces para la actualidad? Bueno, lo mismo que en aquella época está sucediendo en la actualidad. La gente lee muchos libros, la gente se da la lectura de diferentes ideas en las personas, de diferentes escritores, que en realidad pues no sabemos ni lo que están leyendo. Y cuando no están cimentados en la palabra de Dios, cuando no están cimentados en Jesucristo nuestro Señor, Amén, pues son llevados, son engañados, sus mentes son usadas y creen todas esas cosas que leen. Es importante ver cómo la gente, bueno, le gusta lo místico, lo oculto, y cree mucho en estas cosas. Entonces, a nuestro Señor Jesucristo lo acusaban de tener pacto inclusive con Satanás. ¿Cómo no? ¿No? Porque Belcebú, la traducción correcta es el Señor de las moscas, el Dios del estiércol. El Dios de la suciedad, ¿no? Sí, de la suciedad, de lo más asqueroso. Sí, entonces, en la actualidad, como lo comentaba hace un momento, sucede lo mismo. La gente no da mucha credibilidad
a lo que nuestro Señor Jesucristo hace. Porque ya tienen sus mentes predispuestas con otros libros, saturadas con de otra información. De otra información. Entonces, es por ello, y ese es un trabajo de Satanás. Sí. Porque en lugar de darle la gloria y la honra por los hechos que sucedían, por lo que estaban viendo que pasaba, agradecerle a Dios, en lugar de eso se volcaban en contra de Dios. Así es, pastor, así es. Además, podemos ver que allí mismo, en Mateo 12, un poco más adelante, en los siguientes versículos, dice, si yo echo fuera a Satanás por el príncipe de los demonios, vuestros hijos, ¿por quién lo echan? Entonces, había una serie de acusaciones, entra lo que es jurisprudencia, entra lo que es una serie de debates y se convierte este pasaje de la Biblia en un tema de debate, de acusación, de ley. Vamos a discutir de la ley, vamos a hablar de esto, sus hijos por quién echan fuera los demonios, o sea, haciéndoles ver, ustedes qué están usando. Y debemos recordar que ellos no pronunciaban el nombre de Dios, era el nombre inefable. Y a Jesucristo lo acusaban precisamente de hacer uso del nombre de Dios. Entonces, si somos un poco y meditamos y analizamos, si somos un poco analíticos, podemos darnos cuenta que Dios nunca jamás utilizó el nombre de Satanás. Nunca. Siempre hizo los milagros por medio de Dios, diciendo, tus pecados te son perdonados, tu fe te ha sanado, y todo ese tipo de cosas que daba a entender que el poderoso nombre de Dios estaba siendo usado. Y esa era precisamente una de las acusaciones hacia él. O sea, las dos posturas, pastor. O sea, el Señor obraba bajo su voluntad, pero también la fe de las personas ponía en acción el milagro, en el caso de la mujer. En el caso de la mujer, esa fe que hace, como hemos visto y señalado, que se rompa con todo lo establecido, sí, pero que al mismo tiempo Dios tome en cuenta para llevar a cabo esos milagros. Amén, amén. Entonces, podemos nosotros notar cómo las personas de aquella época se resistían, porque ya tenían su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de ver las cosas y hacer las cosas. Notemos que antes de que la niña sea sanada, había un grupo de personas allí tocando flautas, sí, había un grupo de personas haciendo todo ese tipo de pues no sé cómo llamarle, de actividades para que se produzca la sanidad. Pero a la vez también se burlaron. Eso se confirma en en Marcos 5, 21 al 43. Ahí se confirma donde ellos hasta se ponían en duda. Imagínense qué cosa más gloriosa, pastor, que tu hija está muerta. Si analizan los 3 evangelios, dice que Jairo se postró ante Jesús y le dijo, sana a mi hija, sálvala. O sea, resucítala, o sea, imagínate qué cosa más gloriosa. Entonces la gente hacía alboroto, así estaban como haciendo fiesta, así como que un duelo, pero a la vez también se estaban burlando. Entonces Jesús les dice, la niña no está muerta. Todavía no la había resucitado, pero su palabra tiene poder. Autoridad, poder. Autoridad. Y él sabía lo que iba a hacer, ¿no? Él sabía lo que estaba haciendo. Por supuesto. Gloria al Señor. Cuando nosotros leemos de lo que se trata, cuando nosotros vemos en la palabra de Dios este evento, y bueno, en realidad son 3 eventos, ¿no? Podemos darnos cuenta que este mudo era un mudo endemoniado, dice la Escritura. Sí. Entonces, la mujer era una mujer con una enfermedad de 12 años. Sí. La niña era una niña muerta, enferma o casi ya para morir, pero dice la Escritura, muerta. Y tenía 12 años. Y tenía 12 años. Y aquí vemos precisamente a un hombre mudo, endemoniado. Entonces, sí, Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Salvador, amén, nos enseña cómo precisamente tiene autoridad sobre estos 3 eventos. Sobre la enfermedad, sí, sobre la muerte y aún sobre los demonios. Totalmente, es su ministerio. Era su ministerio sorprendente aquí.
Sí. aún para todas aquellas personas. Y en esto nosotros podemos confiar. ¿Por qué tenerle miedo a Satanás, al diablo, a los demonios? O más aún, ¿por qué confiar en ellos? ¿Por qué en lugar de ir a Jesucristo y pedir sanidad, por qué la gente recurre o hace uso de otros recursos para tratar de sanar? No estoy en contra de que vayan al médico, al doctor, porque Dios bendice la ciencia médica. Amén. Sí, Pero amén. sí, cuando se trata y hacen uso, como lo hemos visto en este pasaje, de que hacían alboroto, de que se metían, pues allí yo me imagino, pastora, que tenían ahí al brujo, que tenían allí al chamán, que tenían al hechicero, porque tocaban flautas, se hacían todo tipo de suertes, y posteriormente cuando Jesús sana al endemoniado, hace precisamente con él, hace precisamente con este hombre y una comparación, pero más que comparación, una acusación. Les dice, sus hijos, ¿por quién echan fuera a los demonios? O sea, viendo lo que estaban haciendo, ¿es por medio de la palabra de Dios? ¿Es por medio de Dios? ¿O están haciendo uso de otras cosas? Y a pesar de las tradiciones y costumbres, porque en el 35, pastor, dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, valga la redundancia de lo que está comentando, y toda dolencia en el pueblo. Pero aquí lo más maravilloso, 36, dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión. Así es, pastora. Muy bien, apreciados amigos. Vamos a un corte y continuamos al regresar. Por favor, quédese con nosotros. Esto está tremendamente apasionante. Volvemos. Continuamos. Gloria a Dios. Estamos de regreso en este su programa Pacto Renovado y queremos continuar hablando acerca de este apasionante tema que estamos convencidos que traerá bendición a sus vidas. Pastora Alma. Ay, pastor, pues yo estoy feliz, agradecida con el Señor por su palabra principalmente, por su vida, porque usted es un conducto y de bendición para mí, para muchas almas que estamos ahorita en Pacto Renovado. Y lo más hermoso, también le mandamos un abrazo a usted, audiencia, que nos está escuchando, que ese mismo Jesús que se manifestó con este hombre importante, Jairo, con esta necesidad de esta mujer, con esta enfermedad, y con este mudo, este ciego, con el inválido, con el leproso, no importa qué estás viviendo hoy. Lo más importante es tu fe. Pero la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Y tengamos fe que aunque los tiempos son malos, aunque los tiempos son difíciles, el amor de Cristo está con nosotros. El amor de Cristo está con usted, pastor. Amén. Y con conmigo. Todos, amén, con usted y con todos los que confiamos en Él. Y creemos en su palabra. Creemos en su palabra y hacemos uso de ella para precisamente regular nuestras vidas. Haga usted Amén. uso de la palabra de Dios. Usted es una persona que acude a alabar, a glorificar el nombre de Dios. Haga uso de la palabra, escudriñela. Estamos convencidos que trae bendición a la vida de todas las personas. Amén. Para continuar, pastor, en el versículo 36, y al ver las multitudes, porque recuerden que él iba a las sinagogas, él predicaba, enseñaba la ley e instruía al pueblo. Amén. Con el mensaje de su Padre. Tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hoy en día, las iglesias pueden estar llenas, algunas, pero las ovejas están desamparadas. Y aún con todo, Él dice, yo tengo compasión de ti. Él tiene compasión de nosotros. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha. Hay mucha palabra, hay mucha sabiduría de lo alto, hay mucho que dar
al pueblo. Por eso estamos preparándonos, porque nosotros necesitamos ser capacitados e instruidos, inspirados por el Espíritu Santo para llevar estas buenas nuevas de bendición, estas buenas nuevas de salvación, porque muchas almas, aunque están dentro de una iglesia, están perdidas. Mas los obreros, pocos. Necesitamos ser obreros dignos. Nosotros lo somos, pero para eso estamos aquí, preparándonos, instruyéndonos. Amén. Y dando a conocer lo que Él nos está dando a conocer a nosotros, su palabra. Cuando nosotros leemos este pasaje, no podemos evitar, después del gozo, en lo particular, de ver todo lo que nuestro Señor Jesucristo había realizado en las personas, en la gente. Después de este enorme gozo, de repente hay como un cierto cambio, un giro tremendamente rápido, una variación, y comienza a reconvenir y comienza a hablar acerca de todas aquellas personas, porque tuvo compasión de ellas, como ovejas que no tienen pastor, así como bien lo menciona la pastora Alma. El hecho de estar dentro de una congregación, asistir a un templo, no es garantía. La gente en aquella época vivía, y precisamente la palabra afligidas se refiere, el griego, acerca de un pastor que se había dedicado a engordarse, a ser cruel, a buscar su beneficio propio. Conocemos la gran mayoría de nosotros la historia de cómo precisamente los saduceos, los fariseos, pero sobre todo los saduceos, que se habían dedicado a buscar más el apoyo del rey, del emperador de aquella época, teniendo posiciones y encargos y olvidándose de las ovejas. Entonces, cuando Jesús mira al pueblo, se da cuenta de que vivían como ovejas sin pastor, de que no estaban siendo alimentadas con la palabra de Dios. Lo mismo sucede en la actualidad. Nos damos cuenta como ciertos personajes lo que buscan es fama, fortuna, poder, y las ovejas pues ahí entreteniéndolas, dándoles lo que les parece a ellos bueno, y la palabra de Dios está siendo dejada a un lado. Es triste esto, y precisamente es lo que nuestro Señor Jesucristo vio hace poco más de 2000 años, y hoy en la actualidad, si Él estuviera aquí, yo pienso que diría la misma frase. Qué cosa más gloriosa, Él proclamando el reino de los cielos. Había llegado el gran inesperado Mesías, pero no lo reconocían, no aceptaban sus milagros. O sea, qué cosa más fuerte, el corazón endurecido, el alma contaminada por el pecado, nunca nos va a permitir ver a ese glorioso Jesús. Y en esa época, Él ya había llegado como el gran Rey y Salvador, a salvar lo que estaba perdido, a salvarnos a ti y a mí. Pero los fariseos siempre dudaban, como acaba de comentar el pastor, por sus creencias, porque les iban a quitar audiencia, porque les iban a quitar seguidores. Imagínense el escándalo de esta época. Y hoy en día es lo mismo. Toda iglesia que se quiere levantar en la sana doctrina, siempre el enemigo va a tratar de difamar, de robar, de destruir la imagen y el trabajo que se hace. Pero no debemos de desmayar. Nosotros tenemos que tener fe y vivir confiados en que este tiempo Dios tiene también el control y que Dios está llamando a un remanente, a un pueblo que no está doblando sus rodillas a los vales, a los demonios, a la idolatría, a la vanidad. Cuando vemos en el pasaje, como usted bien lo menciona, pastora, sí, pastor, que las ovejas, las personas estaban dispersas, podemos darnos cuenta cómo se refiere, y sabía Jesús del problema de tanto demográfico, ¿no?, de la situación vivida por el pueblo, de cómo había bastante gente viviendo en Grecia, viviendo en Egipto con los griegos, mezclados con los griegos. Sí, pasó.
por ejemplo, mezclados con los sirios también, ¿no? Griegos, sirios y Egipto, griegos y todo ese tipo de mezclas. Entonces Jesucristo sabía de todo este tipo de cosas y Él sentía compasión por todas esas ovejas que estaban dispersas, a los cuales este mensaje debía de llegar. Es para nosotros una gran responsabilidad que este mensaje, que la proclamación de la bendita palabra de Dios, la sana doctrina, como usted bien lo menciona, llegue a todas y cada una de las personas. Por ello, invitamos a todos nuestros amigos, a todas las personas que nos vean por medio de los diferentes medios de comunicación que tenemos, por medio de la señal que se emite aquí en este lugar. Y queremos invitarles también para que nos manden por medio del Facebook, también que nos hagan llegar sus comentarios, por sus supuesto, sugerencias, así como si usted tiene alguna necesidad de oración, queremos invitarle, queremos orar con usted, queremos estar con usted, queremos caminar junto a usted en esa situación que usted está pasando. Pastora Amén. Alma. Sí, en Lucas 10:2, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. O sea, ¿por qué no hay suficientes obreros, pastor? ¿Por qué si tenemos un evangelio tan glorioso, tan perfecto, que anunciamos el mismo Dios de ayer, hoy y siempre, por qué no hay obreros? Porque no estamos discipulando las ovejas. La oveja sigue siendo oveja, la oveja viene a su iglesia, se sienta, se engorda, se apacienta a sí misma, pero no trabaja para el reino de los cielos. Y aquí mismo donde dice Mateo 9:38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El mismo Jesús declara y dice, pues pónganse a orar. Pero el orar no es suficiente, pónganse a trabajar. Hagan las cosas correctamente, discipulen, id y bautizar en mi nombre y hacer discípulos a las naciones. Esa es la encomienda, pastor, que nosotros tenemos como siervos y siervas de Dios. Amén. El hecho es que es una gran responsabilidad el hacer estas cosas. Y hace un momento usted, pastora, mencionaba acerca de el estar en un templo. Del llegar a un templo y sentir la comodidad de alabar, de glorificar el nombre de Dios, y hasta allí nomás. Pero esto no es así. Esto va más allá, es compartir la fe, es llevar el mensaje de salvación a las personas, como usted bien lo menciona, tomar la bandera de Jesucristo nuestro Señor y proclamar la verdad de su palabra a todas las personas que podamos, familiares, amigos, compañeros, etcétera. Entonces, también me llama mucho la atención cuando nuestro Señor Jesucristo hace esta observación y dice, rogad pues al Señor de la mies que lance obreros a su mies. Él refiriéndose precisamente a los obreros, pero me llama la atención el hecho de que habían muchísimas personas allí. Por ejemplo, si tomamos en cuenta de la población de los judíos, se habla de poco más de 5 millones de personas. Aproximadamente. Pero que no todos estaban allí, estaban dispersos. Pero sí tenemos que habían poco más de, o quizás cerca de 2,5 millones. Pero en este lugar donde Jesucristo está hablando, precisamente, los saduceos conformaban un grupo como de 9,000-10,000 personas. O sea, había gente para hablar la palabra de Dios. Amén. Entonces nosotros hoy en día tenemos que orar por los obreros. Deberíamos orar. Debemos de orar por los obreros. Nada más instruir o instruirnos. La oración del justo puede mucho. Y aquí hace hincapié el mismo Jesús diciéndole, orad por los obreros. Porque la mies no tiene límites, la palabra del Señor. Pero nosotros podemos estancar esta gloriosa semilla y no sembrarla ni regarla. El problema que nuestro Señor Jesucristo enfrentaba al mismo tiempo, pastora, es el hecho de que las personas no estaban hablando acerca de la Torá, de la ley de Dios, no estaban hablando ni enseñando estas cosas.
Y por ello, hoy en día es necesario hablar, discipular por medio de la palabra de Dios. Si no, Amén. pienso que se tendería a caer en la misma situación, en la misma problemática de aquella época, cuando se hacía uso de libros externos, de ideas y de pensamientos, de tradiciones. Quizás en esta época suceda lo mismo. Las ideas, las tradiciones. Estamos peor, yo creo. Uy, Sí, eso, por tanta ¿sí? influencia que tenemos Y de un poco doctrinas más, ¿no? y tanta herejía, y que dice cada persona o cada denominación, yo tengo la verdad, cuando la única legítima verdad está en la palabra del Señor. Y es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, todo ese tipo de influencias, todo ese tipo de pensamientos que confundían y tenían confundido a las personas en la época, es triste, como usted lo menciona, ver cómo en la actualidad, cuando se tiene el uso del Internet para las investigaciones, donde se tiene el uso de la palabra de Dios, el Nuevo Testamento. Y poder investigar ya a concluido. profundidad, con Exactamente, herramientas, para ¿verdad? poder hacer lo que Dios bien nos señala, Sí. cuando Él nos dice que debemos de escudriñar la Escritura. Amén. Entonces, en lugar de ello, la gente se presta a escudriñar otros libros, a llenarse de otras ideas, a llenarse de otros pensamientos, de personas que en la actualidad pues distan mucho o dejan mucho que pensar acerca de que si realmente conocen la historia, conocen la palabra de Dios, o solamente son ideas que les surge para poder llevar ahora sí que adeptos a hacer lo que ellos piensan que Dios dice. Por eso Juan 8:32 dice, y la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. Los tiempos son malos, pastor. Son difíciles. Y muy confusos. Sí. Pero aquí está el Espíritu de Dios. Y su santa y bendita palabra Sí. para también traer luz y por medio de Y su Santo reafirmar, Espíritu, ¿verdad? Su voluntad reafirmar en y que nuestras nos vidas. guíe hacia Sí. toda verdad. Amén. Sin embargo, deberíamos de hacer la observación, y nos es necesario hacer estas observaciones, de que no estamos en contra de que se use un buen diccionario bíblico, de que usted emplee algún comentario, pero este comentario no debe ser tomado en cuenta si antes no se hace uso de la palabra de Dios. No ha pasado por el filtro de la sabiduría de lo alto. Amén. Así debería ser esto. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo en el verso 38 dice, rogad pues al Señor de la mies que lance obreros a su mies. Si tomamos en cuenta esta palabra obreros, amén, no menciona sacerdotes, no menciona intérpretes, no menciona nada de eso, obreros, gente trabajadora, gente que se dedique a hacer la obra de Dios. Quizás la traducción aquí pudieran decirnos, no, es que esa no es la traducción correcta, pero sí es lo que nuestro Señor Jesucristo quería dar a entender, de personas abocadas a la predicación de la palabra de Dios, de la Biblia. Yo creo, pastor, firmemente que todos tenemos un llamado. Todos tenemos dones. Y Dios quiere prepararnos, capacitarnos y enviarnos. Pero no todos están dispuestos, pastor. Dicen, él es porque él es pastor. Pues porque ella tiene tantos años. Es que a él le gusta. No, todos tenemos un llamado. Y Dios dice que Él preparó obras antes de la fundación de este mundo. Y lo más glorioso para este tiempo lleno de confusión, donde están las tinieblas al todo, es proclamar el Evangelio. Esa es una puerta. Veracidad Channel, su casa, es una Amén. puerta que Dios ha abierto desde el cielo para llegar a los corazones, para llegar al conocimiento de las santas escrituras y poder ser libres y poder mantenernos firmes en la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque ahorita hay tantos movimientos, tantas corrientes que todo mundo cree que tiene la verdad. Y la verdad no la tiene más que absolutamente el que conoce y vive las Escrituras. Amén. No hay más. Además, como lo mencionamos aquí en este su programa Veracidad, en este su canal Veracidad Channel y en este su programa Pacto Renovado, que precisamente
La última palabra la tiene usted. Usted es la persona que decide, usted es el que tiene precisamente y debe hacer uso por medio de las herramientas que le proporcionamos, por medio de la palabra de Dios, usted darse cuenta y sacar su conclusión, ¿verdad? Claro. Para que no digan, me están tomando, me están llevando, me están quieren convencer. Convenciendo. No, para en lo nada. absoluto. Se trata de que usted tenga un panorama más amplio de lo que las Sagradas Escrituras dicen. En este caso, podemos nosotros leer, podemos abocarnos a la historia, pero también podemos clamar a Dios y a su Santo Espíritu para que ministre Amén. estos tiempos y para que traiga luz y verdad a todas las personas. Y se mantenga esa comunión, esa relación con el Espíritu Santo, con la Escritura, y poder caminar como hijos de Dios. No importa cómo esté el mundo se está cayendo por la ausencia de Dios, pero los hijos de Dios, Dios nos dará de su gracia, de su harish, para poder ser luz, ser sal y llevar este evangelio glorioso a las naciones. Amén. Así que podemos nosotros darnos cuenta que la misma palabra de Dios nos instruye, nos guía, la misma palabra de Dios hace que nosotros en la ortodoxia enderecemos el camino. Cuando la persona quiere de verdad buscar a Dios, se basa en las Escrituras. Cuando la persona llega hasta el lugar donde adore, donde glorifica a Dios, pues allí le predican la palabra, le hablan la palabra, le dan su discipulado y todo eso, pero también debe ser responsabilidad de cada una de las personas predicar la palabra de Dios, pero al mismo tiempo escudriñarlo. Esto no es un trabajo solamente para el pastor, solamente para el líder. Claro. Es algo que todo cristiano, que todo hijo de Dios debe de hacer. Proclamar esas verdades Amén. de la palabra. Por eso en el verso 38 dice, rogad pues al Señor de la mies que lance obreros a su mies, que envíe obreros a su mies. Esos obreros son ustedes, amados hermanos, hermanas, son ustedes que nos ven, que creen y que han aceptado a Cristo en su corazón. Es una responsabilidad, esta es una comisión dada a todos y cada uno de nosotros, no es responsabilidad únicamente del pastor o la pastora. Qué bueno que lo dice, pastor, me gusta, porque lamentablemente muchos bebés espirituales, cuando las cosas no salen como les gusta, ¿verdad? Dicen, es que el pastor me hizo, es que el pastor dijo. No, nosotros estamos aquí para proclamar las buenas nuevas. Somos la sal, somos la sanidad, somos el instrumento, pero el único que libera, el único que sana, el único que lleva al Padre es Cristo Jesús. Y por eso estamos aquí, por darle gloria y honra solamente a Él, pero también para decirte a ti que su amor no se ha agotado, que sus milagros no se han agotado. Pero no estés en una iglesia donde proclaman puros milagros. No estés en una iglesia donde nada más quieren el emocionalismo. Nosotros tenemos que vivir la palabra del Señor. Hay luchas, hay caídas, hay errores, pero su amor es inagotable. Su perdón es perfecto. Y Él está llamando a un pueblo, a un remanente que se aparte de la gran Babilonia, que se aparte de esas costumbres, que se aparte de esas tradiciones levantadas por los mismos hombres. Amén. Además, cuanto usted más proclama la palabra de Dios, usted madura y al mismo tiempo se va usted centrando en las Sagradas Escrituras. Usted puede orar por un enfermo, Amén. Usted puede orar por alguna persona que tenga esa necesidad. Este no es un trabajo exclusivo del pastor, eso ya es fanatismo religioso. El hecho de te voy a llevar para que mi pastor te ore, es como nosotros estamos viendo de que las personas o darle cierto mérito o cierto poder a tal y cual persona. El que realiza los milagros es Dios. El que Amén. realiza y hace los milagros hoy en día es nuestro Señor Jesucristo, pero Él quiere que usted sea un obrero que lleve la palabra, un obrero que ore, un obrero que no solamente esté sentado, tomando y alabando en la comodidad de su iglesia, de su templo, sino que usted salga, que usted predique. El llamado de nuestro buen Dios y Señor es que usted salga de esa Babilonia de comodidad, de esa Babilonia que solamente proclama milagros como espectáculos,
que usted vaya y que haga uso del poder que Dios le ha dado por medio de su santa y bendita palabra, y que llame precisamente a todas las personas al arrepentimiento, pero al convencimiento de que Cristo Jesús, nuestro Señor, Amén. Vive y reina para siempre. Pastora Alma, Gloria a Dios. es algo muy glorioso, es algo muy fabuloso ver cómo nuestro Señor Jesucristo aún hoy en día encuentra llamando, capacitando y enviando a las personas para proclamar sus verdades. Y también es una gran bendición, pues el que en este lugar podamos nosotros compartir la palabra de Dios y hacer llegar a las personas este mensaje de salvación, este mensaje de fe, hasta donde tenga que llegar. Hasta donde Dios nos dé de su gracia y nos permita llegar. Pero hoy estamos en tu casa. Gracias por abrir las puertas. Gracias por darnos el privilegio de entrar y lo más importante, que la palabra entre a tu corazón. Que la verdad te haga libre y sigamos siendo instruidos y fortalecidos, porque los tiempos son malos, los tiempos son peligrosos y la venida de nuestro Rey y Salvador está muy, muy cerca. Aunque hay confusiones, aunque algunos dan fechas, pero lo más importante es vivir hoy para Cristo. Amarlo con toda la mente, con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas. Y también respetar y amar a nuestro prójimo. Amén. Por ello, nuestro Señor Jesucristo nos habla en su palabra, nos deja testimonio de ese poder en estos 3 milagros que acabamos de ver, pero al mismo tiempo tomando y haciendo un llamado a nuestro corazón. Amén. Haciendo y tocando para que las personas, usted, donde quiera que se encuentre, reflexione acerca de estos acontecimientos, pero también reflexione acerca de las situaciones que se viven en la actualidad, de cómo estamos viviendo esa fe en Cristo Jesús, de cómo estamos llevando a cabo o practicando nuestra vida cristiana. ¿Estamos basados en el emocionalismo o estamos basados verdaderamente en la palabra de Dios? Esto es un hecho que no debe dejar dudas, porque de lo que nosotros hagamos repercutirá en la eternidad. Por ello nuestro Señor Jesucristo dice: rogad, rogad, rogad. Esta palabra que se ha casi olvidado, que ha casi desaparecido. Hoy estamos más acostumbrados a escuchar precisamente palabras que nos hacen pensar que somos dueños, o que las personas que las pronuncian son dueños de la voluntad de Dios, cuando no es así. Las oraciones deben de llevar implícita esta palabra: Señor, te pedimos, rogamos, oramos. La palabra de Dios nos enseña, nos guía. La palabra de Dios es y debe de ser nuestra fuente de fe y práctica. Pastora Amén. Alma. Me gustaría que tenemos un minuto aproximadamente, una pequeña oración. Una pastor, oración. Amén. para el pueblo, por favor. Vamos a terminar con una oración. Queremos orar por todos y cada uno de ustedes. Amén. Ahí donde quiera que usted esté, tenga un tiempo de fe. Señor, te damos gracias por Sí, este espacio. Padre, gracias. Oro y bendigo la vida de tu sierva, la pastora Alma, de nuestra hermana Noemí, de Emani y de todos los colaboradores de este canal. Sí, Padre. Que tu Espíritu Santo ministre la vida de las personas que alcanzan a vernos y escucharnos, y que tengan a bien tu mensaje, tu palabra. Oramos por los enfermos, oramos por las personas que han perdido la fe, que han perdido el rumbo. Oramos por tus siervos, por los obreros. Padre, por tus obreros, Oramos, Señor. Padre Santo, para que tu palabra vaya y produzca el fruto que tú quieres de acuerdo a tu voluntad. Señor, oramos y te damos las gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Gracias por ser el mismo Dios de ayer, hoy y siempre. Muchísimas gracias, pastor. Gracias a usted, gracias a Dios y a ustedes que alcanzan a ustedes. vernos. Nos vemos hasta la próxima. Dios le bendiga. Queda usted con Dios. Bendiciones.